Estamos comenzando este curso titulado La lectura eficaz de la Biblia, que está inspirado en un libro del mismo nombre. Esta es la lección introductoria, que es un libro inspirado por los autores Gordon Fee y Douglas Stewart. Es una publicación hecha originalmente en 1981 y que su traducción al español fue en 1985 por parte de la editorial Vida. Los objetivos de aprendizaje de esta primera lección de introducción es que al final de esta lección, los que están escuchando y nosotros mismos al estar haciendo este material de estudio, seamos capaces de explicar por qué toda la lectura de la Biblia ya es una forma de interpretación de la misma Biblia, que podamos distinguir entre términos con los cuales posiblemente no estamos muy familiarizados, como el término exégesis y el término hermenéutica. El primero, exégesis, es el significado original de lo que quiere decir el mensaje bíblico, y hermenéutica es la aplicación actual. También que podamos identificar el enfoque por géneros literarios como el eje del libro y de este curso. Además, vamos a estar nombrando los autores y comprender su perspectiva académica y de fe. Comencemos con la primera parte. Bienvenidos a la lectura eficaz de la Biblia. Es un curso basado en la obra clásica de los profesores Gordon Fee y Douglas Stewart, como lo mencionamos hace un momento. Mi nombre es Alex Gracia y durante las próximas semanas vamos a recorrer juntos uno de los recursos más valiosos que existen para entender la Biblia de manera profunda, inteligente y práctica. Este es el episodio de introducción. No vamos a entrar todavía en el contenido técnico del libro. En cambio, vamos a responder 3 preguntas esenciales. ¿Quiénes son estos dos autores y por qué debería importarnos lo que tienen que decirnos? Otra pregunta es, ¿qué hace diferente a este libro de los demás libros sobre la explicación de la Biblia? ¿Y qué voy a aprender exactamente en este curso? Quiero comenzar con una pregunta que probablemente ya te has hecho, aunque quizá nunca la hayas puesto en palabras. La pregunta es la siguiente: ¿por qué dos personas pueden leer el mismo versículo de la Biblia y llegar a conclusiones completamente opuestas? Pensemos en esto por un momento. Una persona lee Primera de Corintios capítulo 14 y concluye que las mujeres nunca pueden hablar en una iglesia. Otra persona lee el mismo capítulo y concluye exactamente lo contrario. Ambas personas dicen que están siguiendo lo que la Biblia dice claramente. La pregunta es, ¿quién tiene la razón y cómo podemos saberlo? O podemos tomar otro ejemplo. El versículo más citado en redes sociales cristianas es probablemente Jeremías 29, verso 11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que están perseverando o están esperando. Este versículo aparece en tazas de café, en cuadros decorativos, en páginas de Instagram. Pero, ¿sabías que fue escrito para un grupo de personas específico, en una situación específica que no tenía nada que ver con nuestros planes personales, ni siquiera con nuestra carrera profesional? ¿Cómo cambia esto? ¿Debería cambiarlo en el sentido que lo entendemos? La razón por la que estas cosas pasan no es que la Biblia sea un libro confuso. La razón es que nosotros somos lectores que traemos al texto todo lo que somos nosotros: nuestra cultura, nuestras experiencias previas, nuestras tradiciones religiosas, si las había o si no las había. Incluso traemos al texto nuestros propios deseos. Y cuando esto ocurre, sin que nos demos cuenta, terminamos leyendo en la Biblia lo que queremos leer, en lugar de lo que el texto realmente nos quiere decir. Este curso existe para cambiar esto.
no para hacerlo más complicado, sino para hacerlo más honesto, más rico y en última instancia, más transformador. Antes de entrar al contenido, quiero presentarte a las dos personas detrás de este libro, porque entender quiénes son nos va a ayudar a entender por qué lo que dicen vale la pena ser escuchado. Primero, Gordon Fee era un profesor del Nuevo Testamento en Regent College en Vancouver, Canadá. Su especialidad era el texto griego del Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo. Era, en todos los sentidos, un académico de alto nivel, uno de esos eruditos que leen el Nuevo Testamento en el idioma original como si leyeran el periódico del domingo. Pero aquí está la parte que me parece importante y fascinante. Gordon Fee también era una persona de corte pentecostal. Era un hombre de fe profunda y activa, que predicaba en iglesias, que oraba por los enfermos, que vivía lo que estudiaba. Esa combinación de rigor académico y fe sincera es precisamente lo que hace especial su trabajo. Por otro lado, está Douglas Stuart. Por su parte, él era un profesor de Antiguo Testamento en Gordon Conwell Theological Seminary en Boston, Massachusetts. Su especialidad incluía los libros proféticos, la poesía hebrea y la ley del Antiguo Testamento, precisamente las partes de la Biblia que más confunden a los lectores modernos. Y al igual que Fee, Stuart era también un creyente comprometido que enseñaba y predicaba en contextos eclesiales reales, no solamente en el salón de clases. Lo que me llama la atención del prefacio del libro, y aquí te leo directamente de su propia voz, estoy citando, es la honestidad con la que describen su motivación. Ellos dicen que su preocupación no es solamente enseñar a estudiar la Biblia, sino ayudar a los creyentes a obedecer la Biblia. Porque el estudio bíblico no conduce a la obediencia y a la transformación. Se convierte en un ejercicio puramente académico que en sí mismo no sirve de nada. Eso me parece profundamente importante, ya que no estamos aquí para convertirnos en pequeños profesores de seminario. Estamos aquí para leer mejor la Biblia porque creemos que en sus páginas está la palabra del Dios vivo y esa palabra merece ser leída de buena manera. Ok, ¿qué hace diferente este libro? De hecho, hay muchos libros sobre cómo estudiar la Biblia, pero estos dos autores lo reconocen desde la primera página de su prefacio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este libro es particular? ¿Qué tiene que no tienen los demás? La respuesta está en el enfoque central. ¿Qué es lo que va a organizar todo este curso? El método de los géneros literarios, déjame explicarte qué significa esto, porque es el corazón de todo lo que vamos a aprender a lo largo de estas próximas semanas. Mira, la Biblia no es un libro, es una biblioteca, es una colección de 66 libros escritos en un periodo de más de 1500 años por docenas de autores diferentes en 3 idiomas distintos, para audiencias con culturas muy diversas y lo más importante para nosotros, esos libros están escritos en tipos de literatura completamente diferentes. Eso es importante. En la Biblia vamos a encontrar cartas como las epístolas de Pablo. Tenemos historia narrada como Génesis, Samuel, Hechos. Además tenemos poesía como los Salmos y Cantar de los Cantares. Tenemos profecía como los encontramos en Isaías, Jeremías, Amós. Además tenemos leyes como lo encontramos en Levítico y Deuteronomio. Tenemos sabiduría práctica. Lo vemos en Proverbios y Eclesiastés. Y también tenemos literatura apocalíptica como Daniel y el libro de Apocalipsis. Ahora bien, Gordon Fee y Stuart hacen una observación que parece obvia cuando la vamos a escuchar, pero que tiene mucho sentido. Escucha bien esto, no leemos todos estos tipos de literatura de la misma manera. Ojo con esto.
Un poema no se lee igual que un reglamento de leyes. Una carta personal no se lee igual que una visión profética llena de simbolismos. Una parábola no se puede leer igual que una narración histórica. El problema es que muchos lectores de la Biblia sí los leen de la misma manera y eso produce interpretaciones erróneas, confusión y frustraciones innecesarias. Te pregunto, ¿has intentado alguna vez leer Levítico de la misma manera que lees el Evangelio según Marcos? Si lo has intentado, sabes exactamente de lo que te estoy hablando. Lo que este libro y por lo tanto este curso te va a dar es la caja de herramientas correcta para cada tipo de texto. No una sola llave para todo, sino las herramientas específicas para cada género bíblico. Y eso, en la práctica, transforma completamente la experiencia de leer la Biblia. Hay dos palabras que necesitamos conocer. Estas dos palabras que van a aparecer en todas las lecciones de este curso y quiero que las vayas conociendo desde el inicio. Son palabras de origen griego y aunque suenan un poco intimidantes, su significado es completamente accesible. Estas palabras son exégesis y hermenéutica, los mencioné al inicio. Empecemos con exégesis. La palabra viene del griego exégesis, que significa sacar hacia afuera. Entonces, la exégesis es el proceso de extraer el significado que ya está en el texto, el significado que el autor quiso comunicar a su audiencia original. Es la pregunta histórica. La pregunta es, ¿qué quiso decir este autor a estas personas, a ese momento y ese lugar específico? Piénsalo así. Si yo encontrara una carta escrita hace 100 años entre los papeles de un bisabuelo, lo primero que haría sería intentar entender qué quería decirle el autor a quien se la escribió, de qué situación estaban hablando, qué palabras de esa época tienen un significado distinto al que tienen hoy, cuál era el tono, afectuoso, urgente, formal. Eso es exégesis. Es extraer el significado del contexto original. Ahora pasemos a la otra palabra. La palabra es la hermenéutica. Esta palabra viene del griego hermeneia, que tiene que ver con la interpretación y la traducción. En el uso que le dan Gordon Fee y Stuart en este libro, hermenéutica es el proceso de llevar el significado original del texto a nuestra situación contemporánea. Es la pregunta del presente. ¿Qué significa ese mismo mensaje para mí, en mi cultura, en mi situación, el día de hoy? Volviendo a la carta, al ejemplo de la carta del bisabuelo. Después de entender qué quería decir el autor al destinatario original, nos vamos a preguntar, ¿hay algo en esta carta que me habla a mí también? Hay principios, valores, lecciones que trascienden esa situación específica y además tienen relevancia para mi propia vida. Eso es hermenéutica. Es el puente entre el pasado y el presente. Los autores del libro, ambos son muy claros en esto. El orden importa. Primero va la exégesis, luego la hermenéutica. Primero necesitamos entender lo que el texto significó para luego descubrir lo que significa ahora. Saltarnos el primer paso es uno de los errores más comunes en la lectura bíblica y producen interpretaciones que el autor original jamás había reconocido como suyas, como intenciones suyas. Con esto, un texto no puede significar lo que nunca significó. Esta frase, un texto no puede significar lo que nunca significó, es quizá la frase más importante del libro entero y de este curso.
La vamos a repetir muchas veces durante este material, porque es el principio que nos protege de hacerle decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga, y ese es un error fatal. Hay, hay un concepto más que quiero introducir el día de hoy, y es el que los autores llaman el vacío hermenéutico. Es esa brecha, ese espacio que existe entre el mundo en el que fue escrita la Biblia y el mundo en el que la leemos nosotros el día de hoy. Piensa en todo lo que nos separa de los primeros lectores de las cartas de Pablo o de los primeros oyentes de los salmos de David. El idioma. Ellos hablaban griego, arameo, hebreo. La geografía estaba en Palestina, Asia Menor, el Mediterráneo del siglo I. La cultura era el Imperio Romano, las sinagogas judías, las tradiciones del cercano Oriente Antiguo. Las instituciones eran el templo, el sacerdocio, el sistema de sacrificios, el papel de los reyes, la cosmovisión, su manera de entender el tiempo, el espacio, la salud, la comunidad, el amor, el afecto, la muerte. Todo eso forma lo que podríamos llamar el mundo detrás del texto original. Y si no prestamos atención a esa realidad, a ese mundo, vamos a estar leyendo la Biblia como si fuera un mensaje escrito directamente para nosotros, en nuestra cultura actual, en nuestras categorías mentales actuales, y eso, aunque se hace con la mejor intención, produce constantemente muy grandes malentendidos. El objetivo de este curso es precisamente ayudarnos a cruzar ese vacío, no para quedarnos del otro lado, sino viviendo en el siglo I, sino para ir y volver con el mensaje completo al día de hoy. Entender el mundo del texto para traer su significado verdadero al mundo en el que hoy vivimos. Déjame darte una vista panorámica de lo que vamos a recorrer juntos en las próximas semanas. Bueno, vamos a comenzar la próxima semana con el capítulo 1 del libro, que trata sobre la necesidad de la interpretación. Vamos a ver por qué es imposible leer la Biblia sin interpretarla y por qué eso es algo bueno, no algo que nos pudiera o nos deba de asustar. Luego vamos a pasar al capítulo 2, sobre las traducciones. Vamos a aprender por qué la versión que usas es importante, cuál es la diferencia entre una traducción literal y una dinámica, y cómo comparar varias traducciones puede abrirnos el texto de formas que nunca imaginamos. Y después comenzaremos el corazón del curso. Vamos a ir género por género, semana a semana. Las epístolas, las narraciones históricas, los evangelios, las parábolas de Jesús, la ley del Antiguo Testamento, los profetas, salmos, literatura sapiencial, donde encontramos Proverbios, Job y Eclesiastés. Y vamos a cerrar con el Apocalipsis, el libro más malentendido de toda la Biblia. Cada lección nos va a dar las herramientas concretas para leer este género con inteligencia y con fruto. Y al final de este curso tendrás algo que muy pocas personas tienen: la capacidad de abrir cualquier parte de la Biblia y saber qué tipo de texto tienes enfrente, qué preguntas debemos de hacerle y cómo escuchar lo que Dios quiso decir en ese momento. Los autores Gordon Fee y Stuart terminan su prefacio con una frase de San Agustín, quien en el momento de su conversión escuchó una voz que le decía: talle, leye, que quiere decir toma y lee. Ese es el espíritu de este curso. No es un curso para quedarse en la teoría, es un curso para que la próxima vez que abramos nuestras Biblias las leamos de una manera diferente, con más herramientas, con más respeto por el texto y por lo tanto con más transformación. Como lo mencionamos hace un momento, y quisiera dar un poco de glosario que vamos a ver en el curso. Palabras como exégesis, que ya lo mencionamos, hermenéutica,
Vamos a ver también constantemente, por decir, la palabra género literario. Un género literario es una categoría o tipo de texto que comparte características formales, funcionales y de contenido reconocibles. La Biblia tiene muchos géneros disponibles, en donde vamos a encontrar, lo mencionábamos también hace un momento, las cartas, que son las epístolas, narraciones históricas, evangelio, parábolas, leyes, profecía, salmos, sabiduría y apocalipsis. Ojo con esto, porque cada género requiere herramientas de interpretación específicas. Aplicar las herramientas equivocadas a un texto produce interpretaciones erróneas. Otra palabra que vamos a encontrar constantemente es el contexto histórico. Su definición es el conjunto de circunstancias históricas, culturales, geográficas y personales que rodeaban al autor y a los primeros receptores o destinatarios del texto. Esto incluye el periodo en el que fue escrito, la situación del autor, los problemas o preguntas que motivaron la escritura de ese texto, las costumbres y referencias culturales que los primeros lectores habían reconocido automáticamente. Ojo, porque ignorar el contexto histórico es la causa más común de interpretaciones equivocadas. Primero dijimos contexto histórico, ahora te quiero hablar del contexto literario. Ok, la relación de un pasaje o un versículo con el texto que lo rodea. Lo que viene antes, lo que viene después y el argumento o estructura del libro completo. Las palabras solo tienen significado en oraciones. Las oraciones, los enunciados solamente tienen significado dentro de párrafos y los párrafos solamente tienen significado dentro de un libro completo. La regla práctica es que nunca interpretemos un versículo de forma aislada. Siempre necesitamos leer el párrafo completo, luego el capítulo completo, luego el libro entero para poder que el contexto literario que forma toda una unidad tenga sentido. Tenemos también un concepto que es el vacío hermenéutico. Ese vacío hermenéutico es la brecha, el espacio que existe entre el mundo del texto original y el mundo del lector moderno. Esa brecha incluye diferencias de idioma, porque nuestro idioma es el español moderno y en ese entonces fueron textos escritos en hebreo, griego y arameo. Otra brecha es el tiempo, más de 2000 años de distancia. Otra brecha, la cultura, una cultura mediterránea antigua contra una cultura occidental contemporánea, que es donde nos ubicamos en América Latina o Estados Unidos. Instituciones. Las instituciones eran el templo, el pacto, el imperio romano. La cosmovisión del texto son conceptos de tiempo, espacio, comunidad, autoridad, que son muy distintos a nuestra cosmovisión actual. Cruzar el vacío hermenéutico de ida y vuelta es el objetivo de un buen intérprete, tener la capacidad de poder encontrar los recursos para poder encontrar cuál era la visión en el tiempo original del texto bíblico para poder traerlo al nuestro y poder entenderlo, comunicarlo y poder compartir de buena manera lo que el texto quiere decir. Razones por las cuales este curso es importante. En el prefacio del libro, los autores explican por qué su obra es diferente a otros libros sobre la hermenéutica. Vale la pena conocer estas razones porque definen el espíritu de todo el curso. La primera razón es el método de los géneros literarios. La mayoría de los libros de hermenéutica ofrecen reglas generales que aplican a todos los textos y luego reglas especiales para casos problemáticos. Este curso y libro invierten el orden. Su preocupación central es la comprensión de los distintos géneros que componen la Biblia. Los autores argumentan que hay una diferencia real y fundamental entre un salmo
y una carta como las de Pablo, entre una parábola y una narración histórica, entre la ley del Antiguo Testamento y una profecía. Y esas diferencias no son menores, afectan decisivamente la manera en que debemos de leer y aplicar cada texto. La razón número 2, la lectura inteligente, no solamente el estudio técnico. Este curso y este libro no están escritos solamente para quien quiere estudiar la Biblia con un comentario en la mano, con un comentario bíblico, que son excelentes herramientas. Pero este material está escrito y narrado para quien quiere leer la Biblia de una manera inteligente en su vida cotidiana. Porque leer Levítico como si fuera Primero de Samuel es una receta para la frustración y el abandono de la lectura bíblica. Entender que son tipos de texto completamente distintos hace que ambos sean accesibles. La razón número 3, académicos que también son creyentes. Los autores de este material son explícitos en esto. No creen que la formación académica sea un obstáculo para entender la Biblia. De hecho, pero tampoco creen que la ignorancia sea señal de espiritualidad y tenemos que ser muy cuidadosos de esto. El buen estudio de la Biblia es un acto de obediencia y amor hacia el Dios que nos dio el mismo texto. Y a veces necesitamos la ayuda de quienes han dedicado su vida a entender su contexto original. Y una cuarta razón para poder tener una importancia de la lectura y la formación de este curso es la urgencia hermenéutica. Muchos de los conflictos más serios dentro del cristianismo contemporáneo no son conflictos teológicos, son precisamente conflictos hermenéuticos. Son debates sobre cómo aplicar un texto antiguo a situaciones modernas. El papel de la mujer, los dones espirituales, la relación entre la ley y la gracia, la interpretación del Apocalipsis. Los autores escribieron este libro específicamente para equipar a todos los creyentes a navegar esas tensiones con inteligencia, honestidad, pero sobre todo con amor. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en la lección número 1. Gracias por estar aquí. Te invito a que nos sigas en este canal, que compartas este material, el cual va a ser transformador para todos los que podamos caminar juntos, aprender juntos, a que podamos tener una, como dice el título del libro, una lectura eficaz de la Biblia. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.